En este pequeño video vamos a tratar de describir cómo funcionan los motores de corriente continua. Y vamos a ver cómo controlarlos y cómo controlar especialmente el sentido de giro de estos motores. ¿Dónde los vamos a encontrar? Generalmente los van a encontrar ustedes en pequeños modelos de juguetes que son típicamente de este aspecto, ¿sí? O, por ejemplo, en robótica se utilizan estos motores de corriente continua que ya vienen con una serie de engranajes incorporados para reducir su velocidad. Estos son otros modelos muy parecidos al segundo, ¿sí? Pero son un poquito más grandes, tienen más potencia. Y estos son los que por ahí van a encontrar ustedes, por ejemplo, en las lectoras de CD o de DVD. Veamos ahora cómo funcionan los motores por dentro. Lo que ven acá es un alambre de cobre, ¿sí? Que lo que va a hacer es permitir que la corriente pueda fluir de un extremo hacia el otro. En su recorrido produce un campo magnético y estas placas de color azul y de color rojo están representando el campo magnético que emiten los imanes, ¿sí? Tenemos uno que es un polo norte y un polo sur, y eso hace que se produzca la rotación. Cuando circula la electricidad por el alambre de cobre, se produce este campo magnético dentro del bobinado y tendríamos un polo sur y un polo norte. Entonces, al circular la electricidad y al interactuar estos dos campos eléctricos producidos con los campos eléctricos de los imanes que tenemos a los costados, encontramos que se produce una atracción entre el imán y nuestro campo eléctrico generado, y el imán que contiene el polo norte atrae al polo sur. Entonces se produce la rotación de nuestro sistema. Ahora lo que necesitamos es cambiar las polaridades, ¿sí? Para que se produzca de alguna manera la repulsión entre las cargas. ¿Por qué la repulsión? Porque de esa forma, entonces, al encontrarse el polo sur con el polo sur, los campos magnéticos se van a repeler y van a ser atraídos por el otro imán o por el imán opuesto. Entonces, de esa manera se va a producir la rotación, ¿sí? Eso implica que cada vez que queramos hacer una rotación, vamos a tener que cambiar la polaridad. ¿Se ve? Ahora bien, para evitar estar cambiando los cables a cada momento, lo que se hace es conectar estos extremos en dos placas, ¿sí? Que van a ser nuestro conmutador y que nos va a permitir cambiar por sí solos los polos, sin necesidad de que nosotros tengamos que estarlo haciendo manualmente. Ahora bien, ya podemos hacer que circule la electricidad y que nuestro bobinado de cobre produzca los campos magnéticos y por sí solo, al estar rotando, vaya cambiando sus polaridades. Entonces, de esa manera vamos a lograr la rotación continua de nuestro motor, ¿sí? Ahí se puede apreciar cómo circula la corriente eléctrica y cómo se produce el cambio de dirección de la electricidad para que cambie también el campo magnético interno de nuestro bobinado de cobre. En realidad, los motores no tienen solo un alambre de cobre, sino tienen varios. Por lo tanto, lo que podríamos hacer es dividir este rotor, que es nuestras placas de cobre que reciben el nombre de rotor, y dividirlas en otras, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tendríamos dos bobinados. Entonces, tendríamos que actuar sobre dos campos magnéticos, uno por cada alambre de cobre. Si realizamos más divisiones, vamos a tener no solamente un alambre de cobre, sino vamos a tener muchos alambres de cobre. Vamos a reemplazar esos pequeños alambres por bobinados. Ahí lo tenemos. Estos bobinados se enrollan en un núcleo de hierro. De esa manera, el núcleo de hierro se va a encargar de transmitir ese campo magnético, ¿sí? Y lo va a dirigir hacia los imanes que tiene en ambos lados. ¿Estamos? Fíjense cómo se produciría la rotación de nuestro rotor, ¿sí? Que es este, ¿sí? Y nuestro bobinado de cobre, que es el que tenemos aquí a los lados. Entonces tenemos el rotor de este lado, el estator de este otro lado y el eje de nuestro motor. Ahí se puede apreciar cómo se produce la rotación
Podemos agregarle luego al eje del motor, le podemos agregar una serie de engranajes después para reducir la velocidad y utilizar eso para mover cualquier otro dispositivo que ustedes tengan a disposición. Vamos a ver cómo controlar el sentido de rotación de los motores de corriente continua. Para ello, contamos con un circuito que tiene una batería de 3 voltios, un motor de corriente continua y un interruptor. Hay que recordar que el sentido de circulación de la corriente eléctrica es siempre desde el positivo hacia el negativo. Eso indica que en este caso este motor se moverá, pero cuando la corriente pase desde la derecha hacia la izquierda. Noten que el sentido de rotación del motor es en sentido antihorario. Eso significa que se mueve en el sentido opuesto a las agujas del reloj, ¿sí? Mientras que en este segundo caso, lo que vamos a hacer es activar este motor, pero la corriente va a fluir desde la izquierda hacia la derecha, ¿sí? Entonces, de esa manera, logramos la rotación en el sentido horario, por lo tanto, se mueve en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, conclusión, ¿cómo logramos cambiar el sentido de giro de un motor de corriente continua? Simplemente cambiando sus polaridades. Entonces, lo vamos a recordar escribiéndolo acá al lado, ¿sí? Sentido de giro de un motor de corriente continua se logra cambiando las polaridades de sus contactos. Ahora bien, vamos a ver qué posibilidades hay de controlar un motor utilizando un interruptor que al activarlo gire en un sentido y al desactivarlo gire en sentido opuesto. Para ello vamos a buscar un interruptor especial, ¿sí? Vamos a ir acá, vamos a buscar este interruptor, que es un interruptor de tipo inversor, y vamos a unir esta primera parte del circuito, que está constituida por una batería. Vamos a colocar una batería de 3 voltios y le vamos a colocar el motor. Entonces, el motor está puesto en forma horizontal, así que acá lo tenemos. Ahora bien, si yo quiero replicar la primera parte del circuito, debería unir la parte positiva de la batería a nuestro interruptor. Entonces, de esa manera, cuando se active el interruptor, el motor va a girar en el sentido opuesto a las agujas del reloj, igual que lo hizo nuestro primer circuito. Ahora, si yo deseo que ese mismo motor cambie su sentido de rotación, lo que vamos a hacer es representar la segunda parte o nuestro segundo circuito, pero uniéndolo en el mismo que tenemos actualmente. Entonces, para ello vamos a copiar, vamos a agregar una batería. Aquí está. Le vamos a poner el mismo nivel de tensión, que es de 3 voltios, porque es la cantidad de corriente que alimenta nuestro motor de corriente continua, y lo vamos a unir al circuito. Entonces ya tenemos la segunda parte unida a nuestro esquema. Entonces, ahora, con el interruptor activado en la parte superior, nuestro motor gira en sentido antihorario. Pero, si yo cambio el sentido de circulación de la corriente, entonces hemos logrado que el motor gire en sentido horario. Ahora se puede apreciar ese cambio. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya hemos detectado o ya hemos encontrado nuestra forma de control. Existe una segunda posibilidad para controlar el sentido de rotación de nuestro motor de corriente continua, que consiste en utilizar una sola batería, no como en el caso anterior, y utilizar un interruptor inversor doble. Para este caso, lo que vamos a analizar es lo siguiente.
Recuerden que la corriente eléctrica debe fluir en un sentido para que nuestro motor pueda realizar su rotación. Entonces, si conectamos la parte superior al polo positivo y la parte inferior al polo negativo, entonces vamos a producir la rotación del motor. En este caso, en el sentido horario. Y fíjense que la corriente fluye de arriba hacia abajo. Si yo quiero que el sentido de rotación cambie, entonces tendré que hacer que la corriente fluya en sentido opuesto. Para ello, si este extremo es el positivo, ahora deberé hacer que sea negativo. Entonces, al cambiar el interruptor, este extremo debería estar unido al polo negativo de nuestra batería. Y este, que antes era negativo, debería estar unido al positivo. Entonces, de esa manera, cuando nosotros activemos el interruptor, vamos a lograr la rotación en un sentido, sentido horario. Y si cambiamos, logramos la rotación en sentido opuesto, sentido antihorario. Noten lo siguiente. En el primer caso, la corriente fluye de arriba hacia abajo y en el segundo, de abajo hacia arriba. Entonces, esta sería nuestra segunda posibilidad para cambiar el sentido de rotación. Es decir, utilizamos una batería, entonces lo logramos de la siguiente manera. Con una batería y con un interruptor inversor doble. Entonces, de esa forma, ya tenemos los dos métodos de control de giro de nuestro motor de corriente continua. En el primer caso, utilizamos dos baterías y un interruptor inversor para cambiar el sentido de rotación de nuestro motor. Y en el segundo caso, estamos utilizando una batería, pero un interruptor inversor doble. Eso nos permite direccionar la corriente eléctrica en un sentido y en otro, de tal forma que el motor pueda cambiar su sentido de rotación. Si bien podemos controlar un motor de corriente continua utilizando interruptores, también podemos hacerlo utilizando transistores. Veamos cómo hacerlo. Para ello, la base del transistor debería recibir una pequeña corriente positiva para que exista conducción entre sus otros dos terminales. El interruptor, en cambio, yo debo presionarlo para que pueda fluir la corriente eléctrica entre esos dos terminales también. Ahora bien, completemos nuestros circuitos para ver cómo funcionan en ambos casos. En el primero, al presionar el interruptor, la lámpara se enciende porque la corriente eléctrica puede circular a través de ella. En cambio, en esta situación, el transistor no va a conducir corriente eléctrica hasta que no le llegue una pequeña señal en su base. Para ello, vamos a utilizar un sensor. Vamos a utilizar una fotocelda de tal forma que cuando la luz ilumine a nuestra fotocelda, su resistencia disminuye y la corriente eléctrica pueda fluir a través de ella. En caso contrario, cuando se encuentre en penumbra, la cantidad de corriente eléctrica no sea la suficiente para activar nuestro transistor. Por lo tanto, al iluminar la fotocelda, la lámpara se encenderá gracias a que se activó el transistor y entró en conducción entre sus terminales. Ahora sí, la corriente fluye desde el polo positivo hacia el negativo, pasando por nuestra lámpara y por nuestro transistor. Es muy común utilizar transistores para activar los motores de corriente continua, porque la idea es que no estén constantemente prendiendo y apagando el motor, sino más bien que se encargue el transistor de controlarlo gracias a algún sensor que ustedes vayan a utilizar. Ahora que ya sabemos cómo controlar un motor de corriente continua utilizando un transistor, vamos a ver cómo lo logramos utilizando un divisor de tensión. Si ustedes recuerdan, un divisor de tensión tiene básicamente cuatro elementos. Tenemos el extremo positivo de la fuente de alimentación, el extremo negativo, y luego tenemos un sensor y una resistencia.
Si el sensor se encuentra en la parte superior, entonces la resistencia deberá estar en la parte inferior. Si por el contrario en la parte superior se encuentra la resistencia, entonces el sensor estará en la parte inferior. Siempre recuerden eso. Y ahora, utilizando estos elementos, vamos a tratar de construir un sistema que controle un motor, que puede ser una bomba eléctrica para bombear agua, de tal forma que cuando se vacíe el estanque, el motor se active y empiece a llenarlo nuevamente. Y cuando se encuentre lleno, se detenga el motor. Entonces vamos a armar nuestro divisor de tensión. Lo hagamos de la siguiente manera. Vamos a conectar el positivo. Vamos a conectar la resistencia. Vamos a conectar luego el sensor, porque al colocar la resistencia en la parte superior, abajo debería ir nuestro sistema sensor. Entonces, vamos a tomar el sensor. Ahí está. Y vamos a conectar luego el extremo negativo, que sería el que está acá abajo. Entonces aquí vamos a conectar nuestro extremo negativo. Ahora bien, una vez que unamos nuestro circuito, allí, vamos a tener el siguiente efecto. Fíjense que el motor en este caso está totalmente girando. Eso significa que el estanque está vacío, por lo tanto se encendió la bomba de agua y ahora se está llenando nuevamente el estanque. Una vez que se haya llenado, el divisor de tensión dejará de conducir la corriente eléctrica positiva, ya que irá directamente al negativo, y dejará de recibir alimentación del transistor. Entonces, de esa manera, nuestro motor se detendrá. Cuando se vacíe nuevamente el estanque, se encenderá nuevamente o se activará nuevamente el transistor y de esa manera se volverá a encender el motor. ¿Se entiende? Entonces, de esa forma logramos controlar un motor de corriente continua utilizando transistores. Esto les puede servir, digamos, en el caso que ustedes deseen realizar algún sistema de control automático.